Yo tuve una experiencia donde yo estaba en mi casa, en la sala de mi casa, y yo vi como una mujer entra a mi casa, una mujer con los ojos rojos. Y cuando esa mujer llegó a mi casa, la presencia que yo sentí fue tan fuerte, tan maligna, tan diabólica, que yo me quedé paralizado. Y el cuerpo mío comenzó a flotar por la presencia maligna tan fuerte que yo sentí. Pero mire, yo estaba adorando y yo he salido del cuerpo y yo he visto mi cuerpo postrado. ¿Tú has estado en oración? Sí. Y no solamente en oración. Yo he estado en momentos de comunión. Mire, yo me he acostado en el piso de mi casa y he tenido esa experiencia donde yo he salido y he visto mi cuerpo. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Bueno, hoy tenemos pan, tenemos maná, un alimento sólido que va a bendecir tu vida. Amén. Tenemos un maestro, mi hermano Adrián. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y los suyos. Como dijo tu hermano Diomedes Blanco, soy su hermano y amigo Aldrin Félix. Por la misericordia de Dios, siervo de Cristo. Aquí estamos, hermano. Para mí es más que un placer compartir con el hermano Diomedes en esta su plataforma, Medida de Fe. Y yo sé que Dios va a hablar de una manera especial a nuestras vidas. Amén, amén. A Andri, yo siempre te he dicho Adrián. Adrián, usted me dice. Yo digo Adrián siempre. Hay gente que se complica con mi nombre, Aldrin. Andrin. Sí. Mis amados, si no se ha suscrito todavía, suscríbase, active la campanita de notificación, dele me gusta a este contenido y compártalo con alguien más, porque alguien más puede ser bendecido. Voy a entrar de una vez caliente, mi hermano Andrin. ¿Cuál es la manera correcta de poder interpretar una experiencia que yo haya tenido? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, porque yo me vi enfrentando a un dragón y el dragón le moché la cola y me comí la cola del dragón. O sea, ¿cómo saber cuando Dios quiere dejarme decir algo o cuando Dios quiere emitir un mensaje? ¿O cómo saber cuando los demonios me quieren engañar a través de una experiencia? Muy bien, mire, las experiencias espirituales, que aunque muchas personas entienden que no existen, que no son reales, yo sí pudiera decir que hay experiencias espirituales. Ahora, aún desde las escrituras, nosotros vemos del Antiguo Testamento, ¿verdad? La Biblia hebrea, nosotros vemos que Dios de una u otra forma se les revela a los hombres. Hay personas que escucharon la voz audible de Dios, como nosotros entendemos que en Génesis capítulo 12, Dios habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de su parentela, ¿verdad? Hay otros que Dios se les revela de diferentes maneras. Si nosotros analizamos cada experiencia de cada hombre de Dios, fue una experiencia diferente. Ahora, como usted dice, lo que tendríamos que entender es cuando la experiencia que yo tengo, la revelación que yo tengo, la experiencia, ¿verdad? El sueño, como quiera que usted le llame, al final es una experiencia. ¿Cómo dice el Nil si es de Dios? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios habla de diferentes maneras. Exacto. Como dice la Biblia, una de las maneras más común, ¿verdad?, la que Dios habla a través de los sueños. Y es bueno que entendamos que no solamente Dios habla en los sueños. Hay diferentes voces, por decirle así. Dios es multiforme hablando. Exacto. Hay muchas formas de Dios hablar, pero en los sueños hay muchas cosas que hablan que no necesariamente tienen que ser Dios. Por ejemplo, Job capítulo 34, el verso 33, perdón, el capítulo 14, me gustaría leerlo para darle una base. Dice, sin embargo, en una o dos maneras Dios habla. Dice el texto. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre el hombre, cuando se adormece en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Fíjese que aquí habla de tres formas de Dios hablar. Aunque el texto dice, de una y de dos maneras Dios habla, hay dos maneras de Dios hablar, pero en esa manera Dios utiliza diferentes formas. O sea, me explico. El sueño, la visión nocturna y cuando Dios habla al oído. Nosotros sabemos que Dios habla a través de los sueños.
porque hasta el día de hoy, usted se analice las escrituras, que a mucha gente Dios se les reveló por los sueños. Ahora, ¿cómo yo entiendo como hombre, como mujer de Dios, que este sueño que yo tengo es de Dios? En primer lugar, hay que saber que aparte de Dios, hay dos agentes más que intervienen en los sueños. Por ejemplo, aparte de Dios. Exacto. Por ejemplo, el alma. Y es bueno que entendamos qué es el alma. El término que aparece en el hebreo para alma es nefet. Y nefet tiene que ver con el ser, lo que es el hombre en sí. Ahora, en el hombre son inherentes y están incrustadas lo que son las emociones, las voluntades y los deseos. Yo siempre he dicho que el alma se alimenta a través de los sentidos. El alma se alimenta de lo que los sentidos perciben. Por eso Cristo dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está en tiniebla, todo tu cuerpo está en tiniebla. También tus oídos pueden afectar positivo o negativamente a tu alma, porque de lo que tú ves, por eso Cristo dijo en el capítulo 15 de Mateo que de la abundancia del corazón abra la boca. Y lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Pero antes de eso salir debió de entrar. ¿Por dónde entra? Por los sentidos espirituales. Los portales del alma son los sentidos. Para el alma alimentarse lo hace a través de los sentidos. Entonces, el alma, cuando se alimenta de algo, puede generar un sueño y que nosotros podamos entender que es un mensaje divino y es un mensaje del alma, de nuestras emociones. Por ejemplo, usted tiene deseo de comprar algo o pasó el día pensando en algo, afanado en algo. En la noche es posible que usted se sueñe con ese algo que usted estaba afanado, está preocupado o tiene algún interés de hacerlo. Por eso hay personas que duran mucho sin ver a alguien, pero esa noche, ese día que lo vieron se soñaron con esa persona. Porque el alma almacena eso y cuando tú estás en el sueño, de hecho, los griegos y el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que relacionan el sueño con la muerte. Por eso el apóstol Pablo y Cristo también hablando, habla de que el que muere en él no muere, sino que duerme. Sí. Porque en el momento del sueño hay un símil con lo que tiene que ver la muerte. Porque el cuerpo está en un letargo, está en un estado inerte que ahí está como muerto. Entonces, ahora la diferencia es que el que está muerto, ¿verdad?, está en el olvido, pero el que está dormido, aunque su cuerpo está inmóvil, su alma está despierta. Porque el alma no duerme. Ahora, el alma es la que sueña. El sueño yo puedo definirlo como un portal espiritual que se abre. Vuelvo y digo, en los sueños influyen diferentes fuerzas. Ahora, en la parte del alma, como le digo anteriormente, el alma puede intervenir para que usted tenga un sueño. Y puede ser que ese sueño esté vinculado a un deseo, a una emoción, a una voluntad o algo que su corazón quiera. Y usted interprete que es Dios que está hablando. Usted interprete que es una señal de parte de Dios a lo que usted quiere. Por eso vemos personas, hermano, que en base a un sueño que tuvieron, por un deseo que ellos tenían, tomaron decisiones porque ellos entendieron que el sueño era la confirmación que ellos necesitaban para hacer eso que ellos querían. Como por ejemplo, no, yo vi que yo te ponía un anillo. Exacto. Ya hay personas que interpretan eso y dicen que la persona con la cual ellos desean casarse, al ver el anillo, ya es una confirmación. Ya es una confirmación de Dios. Sin embargo, ahí nosotros vemos lo que es el deseo del alma. O sea, mi subconsciente está generando, ¿verdad?, algo que en mi sueño me está revelando, me está mostrando lo que yo quiero. De hecho, déjeme decirle algo. El sueño estaba tan sobrevalorado, por decirlo así, en la antigüedad, que una de las formas en que los paganos, no solamente los cristianos que creían en Dios, en una de las formas que los paganos entendían que los dioses le hablaban era a través de los sueños. Por eso vemos la mujer de uno de los hombres que quería aprender a Jesús de Pilato, ¿verdad?, que la Biblia dice que ella le dijo, este hombre es justo, porque ella en sueño había entendido de que Dios le estaba alertando de que este hombre era justo.
Sí. Y así mismito, no solamente los cristianos, porque por ejemplo, usted analiza la Biblia y la mayoría de gente que tuvieron un sueño que no comprendieron su interpretación, fueron gente pagana. Por ejemplo, en el caso de José en Egipto, ¿quién tiene el sueño? Faraón. El copero, el panadero y posteriormente el faraón, ¿verdad? Ellos no tienen la interpretación del sueño, porque esa es la diferencia. El problema no es soñar, el problema es que tú tengas la interpretación. La interpretación solamente la da el que te dio el sueño. Cuando el sueño viene de Dios, Dios mismo te da la interpretación. Pero cuando el sueño no viene de Dios, tú no puedes buscar la interpretación porque no tiene. Exacto. Entonces, después lo que usted ve en el tiempo de Daniel, que hay un emperador, ¿verdad? Un faraón que tiene otro sueño y a él se le olvida el sueño. Entonces el problema no es que le interprete el sueño, porque dentro de ellos había gente que interpretaba sueños. El problema es que había que decirle el sueño y decirle la interpretación del sueño. Y ahí entonces viene alguien, dice la Biblia, con dioses, con espíritus superiores, no, de los dioses santos, exacto. Entonces el alma, hermano, las emociones pueden generarte un sueño. No por eso significa que eso es de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que es mi alma que me está generando ese sueño? Por la sencilla razón de que nosotros debemos siempre, yo siempre he dicho, hermano, y la Biblia dice que todo lo que haga, cualquier profecía, cualquier sueño, debe de estar discernida por las Escrituras. Si usted lo pasa por el sedazo de las Escrituras y no tiene sentido en las Escrituras, no es un sueño de Dios. No es un sueño, porque al final usted sabe en su interior que ese sueño fue provocado por una emoción. Ahora, hay gente no entendiendo ni teniendo discernimiento para discernir cuándo es Dios. Entonces le dan cabalidad a eso, ¿verdad? Y al darle esa soltura, esa cabalidad, lo que hacen es que de eso hacen un show, por decirlo así. Y hacen doctrina, hacen concilios. De hecho, hay muchas religiones que se han fundado en base a un sueño. Hay muchas religiones que muchos movimientos, mucha doctrina dentro de las iglesias que se han formado por un sueño, porque eso es lo que ellos entendían. Hay gente, hermano, mire, que le cae mal a una persona y se ha soñado que esa persona está desnuda. Y dice, no, yo me soñé con fulano, fulano está en pecado. O sea, sin una evidencia, sin una prueba. No, porque se soñaron. Y eso era lo que había, lo que hay en su corazón, lo que había en su alma. Lo que la gente percibe de aquel. Exacto. Por eso no todos los sueños son de Dios, hermano. Lo segundo es que Satanás también interviene en los sueños. Satanás interviene en los sueños. Pero claro, hermano. O sea, hay posibilidades de personas que hayan tenido sueños y se la hayan atribuido a Dios y Dios no esté en los sueños, sino Satanás. Mire, una de las cosas que Satanás utiliza para atormentarle son los sueños. Para atormentarle. Ahí viene la pesadilla. Lo que la gente llama pesadilla, ¿verdad? Que son sueños, ¿verdad? Espirituales que afectan o golpean la vida espiritual del que lo tiene. Pero ese sueño, aunque usted no lo que está revelando una verdad o una realidad espiritual. Porque la pesadilla, cuando usted tiene un sueño horroroso, por decirlo así, por eso la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo para que él no gane ventaja sobre nosotros. Hay momentos que Satanás interviene en tu sueño para traer pesadilla, para que tú no descanses. Recuerda que el mismo salmista hablando en el Salmo 4 dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque hay gente que se acuesta pero no duerme en paz. Porque en sus sueños hay demonios, espíritus de la tiniebla, que a través del portal espiritual entran para turbarlo. Señor, hay gente que tiene sueño, al otro día amanece como que le den una camisa de palo. Sí, real. Y usted se pregunta por qué. Al otro día amanecen ataruñados. Al otro día amanecen, hermano, se sueñan con metrese, amanecen, ya usted sabe. Mojado. Y usted dirá, esos son sueños, hermano, de espíritu que entran en los sueños. Por eso que el cristiano tiene que tener la costumbre de cuando vaya a dormir, presentarle al Señor su sueño, porque en ese sueño tú puedes tener tanto una experiencia con Dios, puede ser algo. Entonces, si Dios no blinda, si Dios no vela tu sueño, si Dios no guarda tu sueño, puede ser que los demonios entren
Y hay gente que se ha muerto, hermano. Hay gente que Satanás lo ha matado. Es un sueño. Claro, hermano. Mira, y hago énfasis aquí porque yo conozco, por ejemplo, la estatura de tu conocimiento. Pero cuando uno habla de estos tipos de cosas, hay gente que tildan a uno por loco, como loco. Debido a que hay mucha loquera, hay falsa interpretación de algunas cosas o un mal manejo. Y cuando uno habla del mundo espiritual, la persona normalmente en ese renglón de loco. Pero yo hace mucho tiempo he escuchado en el pueblo personas que tuvieron un sueño con un hombre chiquito y que pelearon con ese hombre chiquito y ese hombre chiquito en el sueño lo venció. Al otro día esa persona le dio un dolor de cabeza y se murió. Claro. Y hay gente que no cree en eso. Mire, oiga qué es lo que pasa, hermano. Cuando usted está dormido, usted está en un estado entre el mundo físico y el mundo espiritual. Porque los sueños son producto de lo espiritual, de la mente. La mente no es el cerebro, ni el corazón es el miocardio, el órgano que nosotros tenemos. No, el hombre es un alma, escuche bien, que tiene un espíritu y está en un cuerpo. El hombre no es un cuerpo. El hombre no es un espíritu, el hombre es un alma. Y como es un alma, es un ser espiritual. Y la forma del hombre conectarse a lo espiritual es a través de sueños. Usted no ve que las revelaciones, y vamos a entrar en eso, porque estamos hablando de los sueños porque es lo más común, pero una de las cosas que de Dios mostrar el mundo espiritual a los hombres es a través de los sueños. Hay gente que ha tenido experiencia, hermano, y son momentos donde su cuerpo, a mí me ha pasado, hermano, porque yo lo he vivido, donde yo he estado orando, he estado en sueños, donde yo he salido de mi cuerpo. Oiga esto, le está hablando una gente que debería, de, entre comillas, de ser escéptico. Pero mira, una de las razones por la cual yo no te lo dije, ni en cámara, ni fuera de cámara, te lo voy a decir ahora. Una de las razones por la cual te invité era para que tú abundaras en cuanto al conocimiento de la palabra, cómo coordinar y cómo confirmar los sueños que son de Dios, pero con la palabra. Pero quería hacerte esa pregunta para que tú continúes. Los maestros no tienen experiencia con el mundo espiritual. Pero claro. Dios no le habla o no pueden tener una experiencia con un ángel. Señores. Para que tú continúes ahí. Que esa era la pregunta. El que me conoce a mí, aún los miembros de mi iglesia y los que me conocen saben que Dios me ha permitido, ¿verdad? Porque al final nada de esto es de uno, es de Dios. Dios me ha permitido operar en dimensiones espirituales. Óigame bien, no invento que la gente está haciendo, no. Cosas reales, porque hay gente inventando. ¿Usted sabe por qué lo espiritual ha perdido la credibilidad y el valor? Por mucha gente que está haciendo invento, falsedad. Por eso es que la gente muchas veces no cree, porque hay más falsedad que verdad. Es verdad. El que tiene la verdad no lo presume, pero el que es falso lo presume. Entonces ahí es que está el problema. La mayoría de gente que están presumiendo por ahí que tuvieron experiencia, eso es mentira, no tuvieron nada. Pero el que la tiene entiende que esto ni siquiera es. Mira, hay cosas que Dios te la muestra ni siquiera es para que usted la diga. Para compartirla. Hay cosas que Dios se la revela que ni siquiera es para que usted la comparta, para que usted la predique, para que usted la enseñe, para que usted la hable. Hay cosas que son suyas. Personal. Es igual que el hablar en lengua. El apóstol Pablo dice que el que habla en lengua habla misterio para con Dios. El que lo escucha no lo entiende. Pero el que habla, dice la Biblia, que se edifica a sí mismo porque habla misterio para con Dios. Hay experiencia que por más que yo se la cuente a usted, tú no la va a entender, porque en usted no van a provocar ningún tipo de efecto, porque el efecto lo provocó en mí, que fui yo que tuve la experiencia. Hay cosas que si yo se le explico, por más conocimiento que usted tenga, usted no la va a entender. Jacob era un soñador, pero cuando José soñó, él no entendía el sueño, pero dice la Biblia que meditaba en esto. Porque Jacob sabía que Dios hablaba a través de sueños, hermano. ¿Quién como Jacob? Jacob tuvo mucha experiencia de Dios. Entonces, yo, hermano, he tenido mucha experiencia. Yo le cuento cosas, hermano, que usted diga, pero varón, pero son cosas que son mías. Y que en otra ocasión, en cualquier momento que esté pasando por lo mismo una persona, yo puedo acercarse y decirme, mire, varón, mire, yo he estado orando y yo he salido del cuerpo y yo he visto mi cuerpo postrado. ¿Tú saliste del cuerpo? Eso me ha pasado muchas veces. ¿Tú has estado en oración? Sí, y no solamente en oración. Yo he estado en momentos de comunión, en momentos haciendo algo. A veces, mire, yo me he acostado en el piso de mi casa y he tenido esa experiencia donde yo he salido y he visto mi cuerpo. Mire, hace mucho tiempo, hermano, yo tuve una experiencia.
donde yo estaba en mi casa, en la sala de mi casa, cuando eso yo ni siquiera me había casado, en la sala de mi casa, y yo vi como una mujer entra a mi casa, una mujer con los ojos rojos, entra a mi casa. Y cuando esa mujer llegó a mi casa, la presencia que yo sentí fue tan fuerte, tan maligna, tan diabólica, que yo me quedé paralizado. Y el cuerpo mío, no el alma ni el espíritu, el cuerpo mío comenzó a flotar por la presencia maligna tan fuerte que yo sentí. Y cuando Dios me dio la oportunidad de reprender, yo reprendí. La mujer tiró un grito y salió corriendo. Un vecino que yo tenía al otro día me dice, ¿qué pasó anoche a tal hora? Yo sentí como algo raro que se movió. Óyame, a mí un espíritu inmundo me visitó y yo tuve esa experiencia. Como le dije, yo he tenido una experiencia donde yo he salido de mi cuerpo. Son cosas, hermano, que la gente no la cree porque no la ha vivido. Y hay cosas que uno la dice, varón de Dios, y la gente no cree tampoco. Pero eso existe. Ahora, una cosa es que sea real y otra cosa es que la gente se esté inventando cuestiones. Para estar en la tendencia. Exacto. Entonces, las experiencias existen. Y hay cosas, hermano, que están en la Biblia. La Biblia dice que Dios agarró ese que lo suspendió en el aire. ¿Eso es bíblico, hermano? Porque vamos a la escritura. La Biblia dice, y Ezequiel comenzó a traspasar las paredes. Y la Biblia dice que Dios lo metió en el templo. Y en el templo Ezequiel veía todas las abominaciones que de todos los dioses que habían. El profeta Ezequiel dice que la agarró sobre la guedeja de su cabeza y la suspendió en el aire. Y le mostró todas las abominaciones. O sea, hay experiencias que están en la Biblia que no son cuestiones, que son inventadas, están ahí. Lo que pasa es que Dios te permite experimentar cosas y ni siquiera es para que usted se vanaglorie de eso, ni haga una doctrina de eso. Entonces, ¿cuál es el problema de mucha gente? Que hacen doctrina de cosas que Dios se la mostró a ellos, que Dios se la corrigió a ellos, que Dios se la exhortó a ellos. Entonces, así mismo, como hay experiencias que son de Dios, Satanás, hermano, utiliza muchísimas cosas. Y déjeme decirle algo. No todo lo que usted ve, lo que usted siente, lo que usted se revela es de Dios. Hay espíritu, mire, por ejemplo, la Biblia dice que cuando Acá y Josafat iban a subir a Ramón de Galá, dice la Biblia que ellos consultaron a los profetas. Como era de costumbre, habían profetas que eran profetas de la corte y habían profetas que eran del pueblo. Los profetas del pueblo eran profetas que daban una palabra al pueblo y se escondían a donde Dios lo quería que se escondiesen. Ahora, habían profetas que estaban ahí para los reyes consultarlo para tomar decisión. La Biblia dice que Acá y Josafat, antes de subir a Ramón de Galá, consultaron 400 profetas. Los 400 profetas, como eran profetas de la corte, tenían que decir lo que el rey quería escuchar. Y le dijeron, sube a Ramón de Galá, le dicen los 400 profetas a una. Sube a Ramón de Galá, que Dios te da la victoria. Hay un rey que está como, espérate, no hay otro profeta que podamos consultar. Le dice el otro, hay uno, pero no me gusta porque siempre me profetizan mal. La Biblia dice que cuando fueron a buscar a Micaías le dijeron, Micaías, hay 400 profetas que están diciendo a una sola voz, a los reyes, Acá y a Josafat, que suba a Ramón de Galá porque allí Dios le dará la victoria. Sea tu palabra, oye esto, como una de las de ellos. Micaías dijo, vive Jehová, vive mi alma, que lo que Jehová ponga en mi boca yo voy a hablar. Hermano, en forma irónica, Micaías le dijo, sube. Sube. Tú ves ese problema que no me dice la verdad. Él dice, vi yo al Señor sentado en su trono, dice Micaías, y el ejército de los cielos delante de él. Y el Señor dijo, ¿quién irá y inducirá a Acá y a Josafat Ramón de Galá? Dice que un espíritu se puso de pie y dijo, yo iré e induciré a Acá y a Josafat Ramón de Galá. Y el Señor le dice, ¿de qué modo? Y el espíritu le dice, yo soy el espíritu de mentira en boca de los profetas. Ay, Dios. O sea, esos 400 profetas que estaban ahí, fíjese, se le llamaba profeta. Porque en la Biblia se llama profeta. La única diferencia era que habían profetas de diferentes divinidades. Hermano, todos los dioses tenían su profeta. No todos los profetas eran profetas de Jehová. Acá Acera y Baal tenían profeta. Y tenían más profetas que profetas de Jehová. Y Jezabel era profetisa. Muy fuerte. Entonces, no significa que todas las profecías, que todas las palabras que hay, que todas las revelaciones que hay vengan de Dios. Hay espíritus de las tinieblas que utilizan y se meten. Hermano, lo profético
Oiga, esto es lo que le voy a decir. Lo profético sin comunión con Dios se puede volver a adivinación. Lo profético. Sin comunión con Dios, sin relación con Dios, se puede volver a adivinación. Por eso el profeta no puede, bajo ninguna razón, desconectarse de la fuente de su profecía, que es Dios. Cuando la gente entra y se desconecta de Dios por una por otra razón, como le pasó a Balaam, la Biblia dice que cuando Balac va a consultar a Balaam, dice con dádiva de adivinación, va donde Balaam. Porque a Balaam lo tenía más como un adivino que como un profeta. De hecho, Balaam murió como un adivino. Número capítulo 13, verso 24, el 22. Dice que así murió a espada el adivino Balaam. Porque Balaam en un momento Dios lo había usado, pero últimamente se corrompió y se volvió adivino. Hay gente que lo que están adivinando, hermano. Que usted lo ve que están operando supuestamente en un don profético o en un don de revelación o hasta de interpretación de sueños. Porque oiga esto, yo nunca he visto eso de que ministerio de interpretación de sueños en la Biblia, pero hay ahora. Ahora hay gente que se dedica a eso, a interpretar sueños. ¿Hay ministerio de interpretación? Sí, ahora hay un ministerio que se lo inventó, no se sabe quién, pero están interpretando sueños. Ha habido y por haber. O sea, el sueño puede venir del inframundo y ellos te lo interpretan. Usted viene aquí y me dice, varón, mire, yo me enseñé con 3 guineos y 2 huevos. Esto. Como la gente del mundo que da números de lotería en base a los sueños. Así están muchos evangélicos. Y peores son, porque déjeme decirle algo, la gente acomoda los sueños conforme a lo que la gente quiere escuchar. Fuerte, Dios mío. Si usted viene a mí y me dice un sueño, yo acomodo el sueño a lo que usted quiere escuchar. Y la mayoría de sueños, hermano, son sueños almáticos. Son sueños sin ningún tipo de significado. Porque cuando Dios te va a hablar a través de un sueño, Dios es claro. Óigame bien, a menos que usted sea un impío. Porque al impío era que Dios le hablaba, hermano, de forma rara. Aún en el Nuevo Testamento se da cuenta que Cristo a lo que iban los fariseos le hablaba de una forma que yo no podía entender. Cristo le decía para que viendo no vean y para que oyendo no escuchen. Pero al hombre de Dios, Cristo le dice, pero ustedes no le hablaré en parábola ni en misterio. O sea, Dios cuando te trae una revelación, te trae un sueño. El mismo Dios que te dio el sueño. Pero Daniel dijo, no son de Dios los sueños, pues son de Dios las revelaciones. ¿Quién da el sueño? Dios. Si es de Dios, ¿quién tiene que darme la revelación? La interpretación. ¿Quién? Dios. Dios. Entonces, ¿qué yo hago buscando interpretación como que son brujos? O como que son hechiceros. Ahora, varón, si tú quieres cortar eso del video, yo sé que no, es que estoy contigo, varón. Entonces, ahora mismo, hermano, tenemos un can de gente que lo que anda consultando a supuestos profetas y consultando a profeto intérprete, a supuesto intérprete o a supuesta persona. Entonces, ahí es que entra el problema de las experiencias. Ahí es que entra el problema de cómo yo entender cuándo es Dios que me habla. Cuando la gente no tiene una comunión con Dios, hermano, no sabe discernir la voz de Dios. Y uno de los dones que más escasea en este tiempo es el don de discernimiento de espíritu. Para tú discernir cuándo es Dios que está hablando, cuándo es la carne, cuándo es el diablo, cuándo son los demonios. Hay gente, hermano, que están descuidados espiritualmente y andan profetizando por ahí, inventando, tirando una a ver si la pegan. Hay gente, hermano, mire, que ha llegado ya al extremo para impactar, que ha, hermano, recurrido hasta método, hermano, de adivinación. Hay gente, hermano, óigame, hay gente, porque por ahí hay un supuesto don de ciencia. Óigame esto, que eso no es lo que la Biblia habla del don de ciencia. El don de ciencia no tiene que ver de que pues yo llamarlo usted de que usted se llama Diome de Blanco. Ok, ajá. Y usted nació el tal día. Yo creo que Dios lo hace, porque Dios puede hacerlo. Ahora, exacto. Ahora, cuando yo llamo a Diome de Blanco y le digo la fecha, ¿qué después de ahí qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la intención? Usted sabe cómo se llama y cuando nació, usted no lo sabe. Claro. Entonces, ¿qué yo gano o qué usted gana con yo llamarle y decirle a usted el nombre y la fecha? ¿Es sentido real? Se supone que si Dios llama a alguien es para Dios darle una palabra, mire, inigual. Que yo lo llame a usted. Aquí hay un varón que se llama Diome de Blanco. Apareció el varón. No, varón, vamos a orar por usted ahora. ¿Por qué van a orar por mí? ¿Cuál es el show? O sea, ¿cuál es la intención de llamarme en medio de una multitud por mi nombre
Y al final que usted me llamó, va a hacer lo mismo que hizo con todo el mundo. O sea, cuando Dios hace este tipo de cosas es porque hay algo Va a marcar un específico. precedente. Es algo exclusivo que Dios quiere hacer con usted, que entre la multitud lo sacó para Dios hacer algo. Entonces, nosotros entendemos, hermano, lo que pasa es que la falta de comunión la falta de comunión, ¿verdad? De oración y de búsqueda de Dios y de intimidad con Dios, y la falta de conocimiento de las escrituras nos ha llevado a nosotros entender que todo lo que suena, que todo lo que hace bulla es Dios, que donde quiera que hay una fanfarria, un pataleo, una lengua, donde quiera que hay un Dios me dijo o una experiencia que yo tuve, lamentablemente la gente entiende que todo eso es Dios. Y como hemos hablado anteriormente, tu alma, tu carne, lo que tu alma desea, ¿verdad? Que está viciada por tu sentido, por tu carne, puede, hermano, mostrártelo en un sueño. Usted sabe la gente que está casada hoy porque tuvo un sueño. Y se lo está llevando el tipo. El diablo. El tipo se lo está llevando. O sea, ¿cuál fue la confirmación? Un sueño. Ajá. Como usted dijo ahorita, yo me soñé que yo le ponía un anillo, ¿sabes? Mamá. Y viene un profeta que está más carnal que el que se soñó, y usted le dice el sueño, profeta, tuvo un sueño. El profeta dice, no, varón, ese es de Dios, ese es tuya, cásate. El anillo simboliza boda. Y Dios, esa es. Y ahí ya usted sabe. Y hoy en día hay gente que están casados. ¿Y dónde están los profetas? Que se lo está llevando el tipo, porque se casaron con el diablo, varón. Oye, a mí me dijo un amigo mío hace mucho tiempo, él me invitó y me dijo, varón, yo quiero que tú vayas, salgamos a compartir y tú conozcas una sierva que estoy orando. Yo le dije, está bien, no hay problema, vamos para allá. Salimos, compartimos. Yo le dije al varón, no te conviene, no es de Dios. Cacho, la palabra que poco quieren escuchar. No, varón, el hombre me bloqueó, no me invitó al compromiso, no me invitó a la boda. Al tiempo me llamó. Y yo, pero ministro, estoy llamándome, bendito sea Dios. No me invitaste en tu compromiso de mi boda, y eso cuánto. Estoy yo echando con el hombre. Me dice, no, varón, de eso que te quiero hablar, varón, me casé con el diablo, me casé con una cacata. Y yo, como soy peor que él, le dije, si te casaste con una cacata, cómetela patica por patica, que sea la que te toca. Porque usted antes de tomar una decisión no consultó a Dios, usted consultó a su sentimiento, a su corazón. Usted consultó a lo que usted entendía que quería, que necesitaba. Y déjeme decirle algo, hermano, la falta de voz de Dios es lo que ha llevado a que muchos errores nosotros cometamos. Y el problemita es que Dios perdone el error que tú cometes, pero la consecuencia la vas a sufrir tú. Entonces, cada experiencia que nosotros tengamos, cada revelación que nosotros tengamos, no importa, óigame bien, la dimensión, el nivel, como quiera que sea. Porque hay otras experiencias que se tienen, no necesariamente tienen que ser un sueño. Hay gente, hermano, que vive supuestamente viendo ángeles. Y digo supuestamente porque los profetas de hoy, eso es lo que más ven, ángeles. Míralo ahí. Hubo uno, yo estaba predicando allá en San Cristóbal, y hubo uno que dijo aquí que veo que van a entrar 7 legiones de ángeles. ¿7? 7 legiones de ángeles. ¿Y él sabe cuántas son 7 legiones? Y le digo yo, varón, pero aquí no caben 100 gente, y van a caber 7 legiones de ángeles. Señor, en la Biblia un ángel tenía el poder, hermano, para desbaratar una ciudad entera. Ay, Padre eterno. Porque la gente lo que está inventando, hermano. La gente como no tiene escritura para predicar. Porque no son, óigame, la mayoría de predicadores de hoy inventando que están, porque ni siquiera se dedican al estudio de la palabra. Amén. Porque el diablo le metió la cabeza, porque no fue Dios, el diablo le metió la cabeza que se estudia y que se van a secar. ¿Quién te dijo a ti? Háblame de esa teoría. Dice que hay gente la letra mata. Sí, hay gente que rechazan el estudio. Sí. Y están en contra absolutamente de la teología. Mire, la Biblia dice, óyame bien, que el líder no puede ser neófito. El apóstol Pablo habla de que el obispo, la persona que preside, que dirige, que tiene un cargo, no puede ser neófito. El término griego que se utiliza para neófito es alguien que tenga poco conocimiento o alguien nuevo en la fe. Para una persona enseñar, primero tiene que conocer, ¿sí o no? Exacto. Por eso es que los predicadores de lo que están llenos de bulla, de falacia, de mentira, de invento, porque no se educan en las escrituras, no te saben desarrollar un mensaje, no saben preparar un bosquejo, no saben lo que era un estudio bíblico estructurado, no saben lo que hacer un exégesis, no saben lo que es homilética.
Y usted le habla de eso, no, eso Dios me usa así. Y por eso que están, hermano, yo le voy a decir que la gente se está cansando ya de la bulla de los altares y de los inventos. Y de los animales. Veo paloma, veo chivo, veo un pie. Como que un zoológico. Veo un caballo y muchas lenguas. Pero yo escuché uno que dijo que veo un ángel con la cabeza de un dragón. Yo dije, pues el diablo. Di que yo veo un ángel con la cabeza de un dragón que está. Yo le dije, pues el diablo que está ahí. Oh, Señor. Qué época. Entonces, esos inventos, varón, es cuando no hay conocimiento de la Biblia. La gente no se sienta, la gente no invierte en un libro. Usted ve los evangelios, la mayoría de evangelistas que tienen una sola Biblia y fue porque se la regalaron. Y es porque la época que tienen que comprar obligatoriamente para predicar, pero tienen teléfono de 50, 60 mil pesos. Tienen perfume de $100, de $150 y no invierten en un libro. No invierten en la educación de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, la mayoría de gente que quiere predicar, pero lo malo no son ellos, lo malo es el pueblo. Porque este tipo de contenido la gente no lo escucha. La gente lo que le escucha le gusta la falacia, la mentira, el embuste, el cuento. Lo que genera... Lo que genera morbo. Sí, exactamente. Entonces hay un morbo evangélico que la gente lo quiere vivir. En el mundo tú no ves que la gente forma controversia para llamar la atención. Aquí en lo evangélico la gente se inventa cosas raras para eso. Entonces, nosotros como ministros, hermano, tenemos la responsabilidad de nosotros llevar al pueblo al conocimiento de la verdad. No importa que nos aborrezcan, que la gente nos desprecie, que la gente no le preste atención. Al final de la jornada, nosotros cumplimos con Dios. Amén. Nosotros debemos, como ministros del Señor, cumplir con lo que edifica al pueblo. Y las experiencias, hermano. ¿Usted sabe cuál es el problema a veces de las experiencias? Que la gente quiere, la Biblia quiere adecuarla a la experiencia y no la experiencia a la Biblia. Muy fuerte. Que quiere, por ejemplo, ajustar la Biblia a la experiencia. Exacto. Que la Biblia se sujete a la experiencia. Exacto. Y no que la experiencia se sujete a la Biblia. Porque es más fácil. Es un problema, ¿oíste? Es más fácil para yo sostener algo. Mire, para el que tiene conocimiento de las Escrituras, que de hecho el discernimiento lo da el conocimiento de las Escrituras. Porque la única forma de usted diferenciar dónde está Dios, dónde Dios está hablando, lo que es de Dios, a través de las Escrituras, hermano. Las Escrituras te enseñan cuál es el modo en el que la forma en la que Dios habla. Y el conocimiento de Dios, como le dijo Cristo al fariseo, capítulo 5, verso 32, ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellos parece que tenéis vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando usted se conecta con la Biblia, usted se da cuenta cómo Dios habla. Y hay gente que dice que no, Dios habla de diferentes maneras, sí, pero Dios nunca lo que le habla usted va a contradecir las Escrituras. ¿Entiende? Entonces la gente debe de entender que las experiencias que usted tenga deben de estar registradas por la Biblia. Hay experiencia, vuelvo y repito, Dios habla a través de experiencia. Usted puede tener visión, puede tener revelación. Hubieron hombres y mujeres de Dios que Dios le mostró visión. Aún en el Nuevo Testamento usted ve gente que Dios le muestra visión. ¿Entiende? El apóstol Pablo tuvo una revelación, no una visión. El apóstol Pablo tuvo una teofanía. Cristo se le presentó a Pablo. Por eso es que Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando él está hablando de de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Él dice que Cristo después de resucitado se le apareció a los 12. Luego a 500 dice, y como último a mí como un abortivo. Porque no fue que el apóstol Pablo tuvo una visión, tuvo una revelación. Cristo se le apareció, tuvo una teofanía. Pablo vivió, y de hecho hay 3 versiones de la conversión de Pablo, que hay una versión que dice que los que andaban con él vieron una luz, pero no escucharon la voz. Pero hay otra que dice que los que hablaban con él escucharon la voz, ¿verdad? Sin entender, pero no vieron nada. Esas son varias versiones, porque hay una versión que la da Lucas, el escritor de los Hechos. Hay una versión que la da Pablo, ¿verdad? Como él que tiene la experiencia. Entonces, hay una discrepancia. Pero al final de la jornada, Pablo tuvo un encuentro con Dios. Exacto. Por eso es que cuando el apóstol Pablo habla sobre la experiencia que él tuvo de ser arrebatado al cielo, él dice, conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. No, Pablo, hermano, que tenía un nivel, dice que él no sabe concretamente cuál fue la experiencia que él tuvo, si fue en el cuerpo, si fue fuera del cuerpo. Fuerte, hermano. Dice, pero conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas inefables que no se le ha permitido
al hombre humano, terrenal, Wow. adámico, ver. Y después dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado, las que Cristo preparó para los que aman su venida. Entonces, hay experiencia, hermano, que usted va a tener, que usted ni siquiera va a saber cómo decirla, cómo hablarla. El apóstol Pedro también tuvo visiones. Por ejemplo, vemos la visión de Cornelio. La Biblia dice que Cornelio, que era un hombre justo, pero era gentil, Pedro tiene esta revelación donde él ve un lienzo lleno de animales. Animales inmundos que a un judío no era permitido comer. La Biblia dice que cuando él tiene esta experiencia, el Señor le dice, Pedro, mata y come. Pedro, humano, al fin le dice, Señor, pero yo no he comido nada inmundo. Y él le dice, no llame inmundo a lo que yo limpié. ¿Tú sabes lo que el Señor le está hablando? De lo que Dios iba a hacer con Cornelio. Cuando Pedro va a la casa del Cornelio, Pedro comenzó a hablar. Y hablando Pedro, cayó el poder de Dios y bautizó a Cornelio y de los que estaban ahí. Entonces, Dios habla a través de visiones. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de revelaciones. Pero el problema está discernir cuándo Dios me está hablando. ¿Cuándo hay sueños que yo tengo que ignorar? ¿Cuándo es Satanás que quiere perturbar mi sueño? Hermano, hay gente que está siendo atormentado en los sueños. Evangélico. ¿Atormentado en los sueños? Sí, evangélico. ¿Cómo así? Mira, hay demonios que te atormentan en los sueños a través de pesadillas. Mire, los niños desde pequeños, nosotros usamos la forma, ¿verdad?, de llevarlos delante de la iglesia para que se ore por ellos. ¿Por qué? Porque los niños, hay espíritus que lo atormentan y lo que nosotros llamamos brujas, ¿verdad?, que son personas que se dedican a tener ya un contacto con las tinieblas más directo. Ellos molestan a los niños. Hay niños que se espantan cuando están pequeños. Esos niños están siendo atormentados. Luego, cuando usted va creciendo, por ejemplo, cuando yo tenía 9 años, yo delante de mi cama veía siempre un personaje pequeño. Y ese personaje me hacía señas. Y cuando yo iba a verlo, el personaje me alaba para abajo de la cama. Y yo, cuando ahí estaba abajo de la cama, gritaba. Y mi mamá tiene que irme a buscar casi todos los días debajo de la cama. Yo metido ahí. Porque te jalaba el ese demonio me llevaba para debajo de la cama. Estando pequeño, 8, 9 años. Entonces, hay demonios que atormentan a los niños. Y eso tiene que ver, hermano, por portales espirituales que se hablan. Por eso es que tenemos que ver qué nuestros niños están viendo en los televisores, en la tablet, en los teléfonos. Porque a veces hay niños que están siendo atormentados. Por eso, mire, la Biblia dice que había un niño que era lunático que estaba siendo atormentado por un demonio. Porque la gente dice que no, que los niños son atormentados por un demonio. Vamos entonces a la Biblia. Dicen que no. La gente dice que no. Pero dice la Biblia que cuando fue atormentado por el demonio, dice la Biblia, que llamaron a los discípulos. Y le dijeron a los discípulos para que los discípulos oraron y no pudieron echarlo fuera. Cuando Cristo fue, le pregunta al padre, ¿desde cuándo este muchacho está siendo atormentado por el demonio? Que el papá le dijo, desde muchacho, desde pequeño. O sea, había un espíritu inmundo que tomó una legalidad, que había entrado en la vida de ese joven y lo atormentaba, lo lanzaba en el fuego y en el agua y quería matarlo. Desde muchacho. Entonces, hay espíritus que entran por portales espirituales que se abren por cosas, hermano. No solamente de que por pacto y esas cuestiones, que es otro tema. Pero entonces esos espíritus atormentan en los sueños. Y no solamente atormentan a los niños, atormentan a adultos. Hay personas que no pueden dormir tranquilos, que se espantan durmiendo. Hay gente, hermano, que durmiendo hace muchísimos sonidos raros y muchísimas cuestiones. Y hay gente que sueña que lo están persiguiendo con un perro prieto, con una vaca negra, que sueña muchísimas cosas, hermano. Hay gente que su sueño, que su noche entera soñándose con demonios y con diablura. Porque el diablo, hermano, se mete en los sueños para contaminar. Y al otro día usted siente, hermano, como esa guerra espiritual dentro de usted, encima de usted. Porque usted la noche peleó un pleito. Usted estaba durmiendo, pero su alma estaba peleando. Su hombre espiritual estaba peleando. Porque hay espíritus, hermano, que se mueven en los sueños, en la noche, y se meten para que usted no pueda descansar. Por eso el cristiano, hermano, debe de tener comunión con Dios, tanto al acostarse y durante el sueño. Si usted está siendo atormentado, hermano, ore antes de acostarse. Pues hay gente que ni eso hace, gente que se acuesta harto de comida.
y de Arroyo y de novela y de Pablo Cobar, el patrón del mar, y después se está soñando de noche, dije que se estaban tirando a tiro con una gente. Está fuerte. Esos son demonios, no son demonios, eso fue usted que se inventó, porque eso fue lo que usted pasó el día entero viendo. Almacenó. Exacto. Entonces, como le decía anteriormente, habla el alma a través de los sueños. Satanás entra y también entra Dios. La forma de usted interpretar, usted discernir, es porque Dios siempre le va a dar un mensaje claro a usted. Mano, Dios siempre le va a dar un mensaje claro. Dios no lo va a dejar a usted que voy para un brujo para que me interprete el sueño. Pero el Señor arrepiente al diablo 30 veces. Los sueños que usted tenga, la experiencia que usted tenga, siempre van a ser claras. En la Biblia usted se da cuenta, hermano, que cuando Dios se le apareció a la gente no tenía duda de que fue Dios que se le apareció. La gente discernía cuándo era Dios que estaba hablando y cuándo no. Incluso hay un texto que dice que Dios no es Dios de confusión. No, exacto. Entonces, ¿cómo Dios te va a dejar confundido con un sueño? Si la idea es que tú entiendas el mensaje. Exacto. Si la idea es transmitir un mensaje. Ahora, déjeme decirle algo. Eso tiene que ver también con la vida espiritual. Porque hay gente que tiene un abandono en la vida espiritual que no discierne lo espiritual. Por eso es que la Biblia dice que solamente el hombre espiritual puede discernir lo del espíritu. Y como Dios te está hablando a través del sueño, tú no puedes discernir porque la vida espiritual tuya está seca, muerta. No hay una vida espiritual activa que pueda sensibilizarse a lo que Dios quiere hablarte. Entonces Dios habla de diferentes maneras. Mire una forma muy común de Dios hablar y la gente no entiende. Dios pone sentir y la gente no sabe eso. Hay gente que Dios le pone sentir y piensa que el diablo que son y es ellos. Bíblico. El poner el querer como el hacer. Dios es quien produce en el hombre el querer como el hacer. Exactamente. Entonces, Dios, hermano, dice la Biblia que ninguna buena dádiva y ningún don perfecto, todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Dios en ti produce el hacer algo. El diablo nunca te va a llevar a hacer un bien. Hay gente, hermano, que está esperando y que no está esperando que Dios me hable. Y ya Dios le puso en sentir. Es lo mismo que una mujer me dijo a mí, de que no, varón. Oiga bien, Dios le puso en el sentir de que me bendijera con algo, ¿verdad? Ella dice que estaba orando a ver si era el diablo su carne. Oh. Se le enfermó, el diablo nunca te va a mandar. Se le enfermó la hija. Gató el asunto, ¿verdad? Después estaba de nueva noche que no podía dormir. Y el Señor le ponía. Y como yo casi no duermo tampoco, me escribió, varón, ¿usted está despierto? Sí. Varón, ore por mí, que óigame bien, que estoy atormentado. Pero ella no me hubiera dicho lo que Dios hubiera tratado con ella. Okay. Después que yo oré por ella, hermano, y que hablé con ella un momento y la reprendí, la aconsejé conforme a las escrituras, ella me confesó que Dios le había puesto algo en sentir, pero que ella estaba orando porque yo le dije, hermana, el diablo nunca le va a decir a usted que le haga un bien a un hermano. Satanás nunca le va a decir a usted que haga algo, ni su carne tampoco. Porque la carne es egoísta, la carne es mala, porque tiene una naturaleza pecaminosa y adámica. Ahora, el Espíritu de Dios te pone a sentir para que usted haga ciertas cosas. Cuando usted se sienta eso de hacer algo, no pregunte tanto, haga lo que Dios le manda. Claro. Porque Dios habla de diferente manera, varón. Hay forma. Samuel escuchó la voz de Dios diferente a como lo escucharon. Samuel era un jovencito y escuchó la voz de Elí. La voz de Elí le escuchó. Y cuando él va donde Elí dice, Señor mío, ¿tú me llamas? No, vete, acuéstate. Por segunda vez, escucha la voz Samuel. Señor mío, ¿tú me llamas? No. Elí ya entendía que era algo ya sobrenatural. Y cuando te vuelvan a llamar, di habla que tu siervo escucha. Y Samuel escuchó la voz audible de Dios. Dios habla de forma audible, pero no todo el mundo. Y hermano, hay gente que Dios no le va, hay gente que Dios le habla de diferente manera, porque esa es la forma que la gente puede entender la voz de Dios. Entonces, cuando usted tenga una experiencia, trate siempre de orar para que el Dios que le dio la experiencia le dé la interpretación, le dé la revelación y vaya a hacer las escrituras. Ahí está el problema. Es que hay gente que no quiere orar. Incluso hay gente que no conoce el concepto de orar. Hay gente que entiende que orar es repetir un patrón que le enseñaron a ellos. Di tal cosa, y ellos entienden que es orar. ¿Qué es más fácil? Yo ir delante de Dios a preguntarle algo y eso yo voy a invertir tiempo. Voy a esperar su voluntad y a esperar su respuesta porque tengo que ser paciente. O ir delante de un hombre que me diga lo que yo quiero escuchar. Y delante de... Bueno, más fácil para este tiempo ir delante del hombre. Claro. El hombre te va a decir, te va a manipular su antojo, porque la gente, tú sabes que para nadie es un misterio, que hay personas que
establecen lo que es la psicología a personas que son débiles de mente, ¿me entiendes? Y hacen que esa persona dependa de ellos, ¿me entiendes? La gente sabe lo que puede motivar a una persona y lo que le puede apiar también el ánimo a esa misma persona. Entonces, tú estás pasando una situación, yo de pronto te doy una palabra de ánimo, yo entiendo que a través de esa palabra tú puedes bendecirme a mí y así va el asunto. Entonces, por eso hay muchas personas que les conviene más a ellos ir donde el supuesto profeta que ir ellos personalmente a orar a Dios. Mira, escúchame, sí. Para que tú sigas ahí. Mira, yo, Dios de blanco, particularmente creo que tú estando en una situación de pecado, pecaminosa, estando en falta, Dios no te va a hablar de bendición. Dios no puede hablarte de bendición a ti. Dios no es loco. Estando tú mal, tú con 9 años en adulterio, la gente no le gusta esto. Tú con 9 años en adulterio, teniendo la posibilidad, o en fornicación, no, ¿verdad? Teniendo la posibilidad de arreglar tu vida con Dios o apartarte. Tú que no viniste así, no, sino que caíste en fornicación después que conociste a Cristo. Un ejemplo, ¿verdad? Y entonces Dios te va a decir que, ay, mi sierva, continúa así. Dios está contigo. Y la fornicación que te está matando, o la mentira que te está matando. Yo siempre entiendo por las escrituras que Dios siempre se va a referir al problema. Un ejemplo básico, bíblico. El Señor no tiene nada en contra de la riqueza. En Deuteronomio allá atrás él dice que Él es quien da el poder para que el hombre haga la riqueza. Pero el hombre rico le dice, despójate. Sí mismo. O sea, vende todo lo que tú tienes, da toda tu riqueza a los pobres y ven, sígueme. Pero no era que él tenía problema con la riqueza. Él entendía que el problema o la situación que le podía impedir la entrada del reino a aquel hombre era su riqueza. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, Dios va a ir al problema. Pero hoy en día, varón de Dios, vemos unos supuestos, por eso que la gente acude, es lo que tú dices. Es más fácil ir donde un hombre que te diga lo que tú quieres escuchar que ir donde Dios, porque tú sabes que Cristo dice, creo que en el libro de Juan capítulo 3, su verso 19, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque el que está en tiniebla no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si es Dios realmente que te habla a través del profeta, te va a partir 1000 pedazos, o sea, por la palabra, y te va a corregir el mal que tú estás haciendo. Pero hoy en día no. Hoy en día los profetas conscientemente, sabiendo, pero ¿qué pasa? Ellos saben que si dan la palabra de Jehová o dan lo que sus ojos están viendo en el momento y corrigen, pierden la lana. Jeremías capítulo 23 habla de los falsos profetas. Y una de las características de los falsos profetas es que siempre profetizan vino y sidra, profetizan bendición, profetizan prosperidad, profetizan bienestar. Los profetas de hoy no ven el pecado, los profetas de hoy ven el bien para ellos recibir un bien. Ellos te declaran bien para de ti recibir otro bien. Entonces, como eso es lo que le gusta a la gente, porque eso es lo que le llama la atención a la gente, entonces la gente está buscando ese tipo de profeta. Fíjate que la gente te llama mejor para que tú le interpretes a un Señor, para que tú le des un consejo bíblico. O un verso bíblico. Ay, dale un verso bíblico. Se aburre. Sí, mire, varón, explíqueme qué dice este verso. La gente no te llama casi para eso. La gente te llama, mire, varón, tuve un sueño. Mire, usted hace un programa diciendo, usted va a ver mucha gente que se va a conectar a este video porque se está hablando de sueño, de interpretación de sueño, porque a la gente le gusta eso. Sí. Pero hay otro tipo de video que tienen un mensaje profundo de las escrituras que a la gente no le interesa, porque a la gente no le interesa la palabra de Dios. Yo estoy cansado de decirlo. Me tildan a mí, me acusan. Estoy cansado de decirlo. Que, por ejemplo, los videos que salen a la luz revela el corazón, la condición del corazón de las personas. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú agarras un tema 100% bíblico, nutritivo. Bueno, yo te enseñé videos nutritivos ahí y la gente no les presta atención, no le da ni un view. Tú invitas a alguien aquí que dice, mira, yo me fajé con un dragón, el dragón botaba fuego, pero ¿qué va? Yo agarré una manguera de agua y viene con una locura y la gente le cae encima. Pero sin embargo, la misma gente que le cae encima
a disfrutar el video son las mismas personas que ponen en los comentarios, ay, hablen de la palabra de Dios, prediquen la Biblia. Pero cuando tú tiras un tema bíblico, tú no lo ves a ellos. Tú no lo ves ahí. Ellos no aparecen. Son parte del alma, varón. Oíste, tú no lo ves ahí diciendo, wow, pero qué bonito tema. No. Tú solamente lo ves en los videos que generan, como dice mi hermano Heredia, dopamina. Señores, lo mejor del mundo es tener una comunión con Dios para no depender de nadie. Si la gente entendiera que el sacrificio de Cristo vino a quitar los intermediarios, los mediadores, que el único mediador entre Dios y los hombres, Señor, lo que pasa es que la Biblia dice que el que busca halla. Y la gente le es más fácil comprar la comida hecha que hacerla. A la gente le es más fácil buscar las cosas que usted tiene en vez de, venir a donde usted y no ir a la fuente que usted fue. Por eso a la gente le es más fácil ir delante de Dios, porque para ir delante de Dios hay un escrutinio, hay un método, hay un procedimiento que hay que agotar para que Dios te responda. Porque no diga que tú oraste hoy y tiraste tres lágrimas y un chin de baba y ya Dios te respondió. No. Yo te puedo responder un mensaje, un WhatsApp en un momento, pero Dios se toma su tiempo. Entonces, nosotros no es más fácil ir delante del hombre que ir delante de Dios. Porque ir delante de Dios es algo mucho más grave, que tiene consigo que llevar un proceso de santificación. Y para que Dios te escuche, porque eso es otro tema. Dios no escucha todas las oraciones. Yo tengo un tema que es por qué mi oración no es respondida, no es escuchada. Hay oraciones que Dios no la escucha. Proverbio 28:9 dice, 29:8, que el que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. Y Cristo dijo que para escuchar la oración y que la oración vaya adelante y que tenga respuesta, dice, si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan todo lo que quieran. Pero la gente no quiere permanecer en Dios. La gente lo que quiere que se le anime, su carne, su malvado deseo. La gente lo que quiere que se le diga lo que quieren escuchar. La gente lo que quiere es que se le diga lo que ellos realmente necesitan para tener sus emociones. Por eso es que tenemos un pueblo muy almático, emocionalista, que cualquier viento lo mueve, son gente inconstante, porque el fundamento de ellos no es la palabra. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, verso 24, cualquiera pues que escucha mis palabras y las hace, le comparará un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvia, vinieron ríos, soplaron viento. Y dice la Biblia que no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que escucha mis palabras y no las hace, le comparará un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vinieron lluvia, vinieron viento y cayó y fue grande su ruina. Como Santiago dice, no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedor de la palabra. Y el problema es que nos cuesta hacer la palabra de Dios, que nos cuesta. Y yo soy el tipo de persona, yo soy maestro, y yo le digo a mis alumnos siempre, el compromiso de ustedes es darle la palabra de Dios, no emocionarlo, no motivarlo, no mantenerlo contento. Es otro tema. No mantenerlo contento, enseñarle la palabra de Dios para que al final, cuando el Señor me llame a cuenta, por eso la Biblia dice, no hagáis maestro mucho, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Yo creo que nosotros tenemos que hacer otro contenido, porque es otro problema ahora. La competencia de los ministerios hoy en día. Escucha esto. Tú decías que tú le enseñas a tus alumnos que la responsabilidad, el rol, el compromiso es tú proyectar la palabra, dar la palabra de Dios. Ese es tu compromiso. Dios se encargará que la palabra genere su fruto, como dice el libro de Isaías, capítulo 56, verso 10. Pero hoy en día, tú vas a una campaña evangelística, das una palabra, se convierte en 100 almas, pero si tú no te sacudiste y hablaste 70 lenguas y corriste, de que no, el varón no fluye. Tú estás oyendo la diablura, varón, en la cual hemos caído nosotros. O sea, digo hemos porque uno pertenece al pueblo. Se convirtieron, a mí me pasó, yo prediqué en un estadio. Prediqué de un estadio por aquí en Santo Domingo. Me invitaron, el varón me especificó que era para yo testificar. O sea, para yo hablar del mundo callejero, donde Dios me sacó, etcétera. Pero yo no sentía por el espíritu. Es otra cosa que hay da testimonio. Que hay que analizar también. Porque
¿Cuál es el propósito de darle un testimonio? Que la gente sepa que yo era o que Cristo sea glorificado en mí. Y yo le demuestro a usted por las escrituras que no todos los testimonios se cuentan. Lo que pasa es que la gente le gusta el morbo, como decíamos. A la gente le gusta que le hable más de mi vida pasada que de lo que Dios está haciendo ahora. A la gente le interesa más que yo bebía sangre de caballo, sangre de burro, sangre de qué sé yo qué, que yo maté gente, que yo saqué tripa, que yo le puñalá, que le hablamos de la palabra. Porque la palabra le da sueño a la gente. Al carnal, porque al espiritual es pan y vida. Así es. Y él se convirtieron ese día. Ese día se convirtieron como 11 personas se convirtieron. Algo así por ahí. Y el pastor o el ministro de la actividad llamó a un pastor y le hizo esa crítica. Que él me invitó y yo no di el testimonio. Se convirtió en las almas. O sea, porque el testimonio o el fluir de la palabra que yo iba a tener en el momento era para el deleite de él, parece. No para deleite de las almas. Para empatar. Entonces, hay un gran problema, ministro de Dios, porque hay una competencia fuerte. Yo hacía una comparativa o una reflexión diciendo que nosotros estamos aquí no para competir ni quién tiene más unción, ni más palabra, ni quién hace más milagros, sino que estamos cumpliendo una asignación de parte de Dios. Nosotros fuimos asignados para algo y con tal de nosotros cumplir con nuestro rol de parte de Dios es suficiente. Entonces la gente mide la unción. Yo decía, si ahora mismo Dios nos manda una misión y a ti te manda a los Alcarrizos y a mí me manda a la Charle, ¿cuál se ve que tiene más sacrificio? Los Alcarrizos. Los Alcarrizos, ¿sí o no? Pero sin embargo, nosotros estamos cumpliendo con nuestra asignación. O sea, ante Dios ni uno ni el otro hizo más, sino que el hecho es que cumplamos con lo que Dios dice. Amén. Entonces hoy la gente te está midiendo por la teología que tú tengas, por la unción que tú tengas, un ejemplo. Por la lengua que tú hables. Por la lengua que tú hables. Por la gente que tú mandes al diablo que te pedí. Y un problema, yo entiendo que hay muchísimas cosas que revela la condición del corazón de los supuestos hijos de Dios desde tiempo. Hermano Adrian, es un problema. Aldrin. Es un nombre como americano, ¿eh? Hermano, gracias por la oportunidad. Amén. Quisiera que tú hicieras una oración antes de irte por esa comunidad que está ahí. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude a conocerle y que agudice nuestro sentido para que cada vez que Él hable con nosotros estemos dispuestos y prestos a escuchar la voz de Dios. Yo sé que hay muchas personas que se van a sentir identificados con este video porque ellos han tenido experiencia y a veces entienden que la experiencia que tiene no tiene ni pie ni cabeza. Y yo creo que el Dios que da el sueño es el Dios que da la iluminación y la revelación. Y el Dios que da la experiencia también tiene el conocimiento. Porque lo que Dios hace no lo hace para quedar sin fruto, sino para que dé fruto. Dios Padre bueno, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Hemos predicado, ministrado tu palabra. Estas palabras son buenas semillas. Y nosotros creemos que el que va a recibir esto es buena tierra. Permite, Señor, que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que cada persona que de una u otra forma tú estés tratando con ellos aprendan a conocer tu voz y aprendan a conocer cuándo son sus emociones, cuándo es las tinieblas y cuándo eres tú, Espíritu de Dios. Yo te pido, Señor, que siga levantando hombres y mujeres que amen tu palabra y que amen conocerte. Padre, mira el pueblo, Dios de la gloria. Permite, Señor, que cada día más te amemos a ti y amemos tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cómo te siguen la gente en las redes sociales? ¿Cómo se ponen en contacto? Bueno, ahora mismo yo tengo un canal de YouTube que se llama así mismo Aldrin Feli Oficial. Hay un canal Repítelo despacio para que la gente entienda. Y todos los suscriptores que están aquí, vayan, suscríbanse a ese canal. Se los recomiendo. Usted va a encontrar maná del cielo, pan, contenido nutritivo, 100% bíblico y de mucha edificación. Así que todos se pueden ir y suscribir a ese canal. Dilo despacio. Amén, amén. Mi canal viejo
es Aldrin Feli Oficial. Ajá. Hay un canal nuevo que yo creo que por ahí vamos a estar impartiendo clases, diferentes tipos de clases. ¿Dónde eres más activo de los dos? Ahora mismo yo me estoy cambiando de un canal a otro. Por eso le digo, el segundo se llama Ministerio Cristiano Andando en Libertad. Ajá. Sí. Pero por medio de ahí del canal Aldrin Feli Oficial se pueden referir entonces al otro. Y por ahí estamos haciendo en vivo, haciendo videos, dando estudios bíblicos, etcétera, etcétera. También en las redes sociales pueden seguir en TikTok, Aldrin Feli, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. En todas las plataformas. Amén. Así que sigan a mi hermano. También, si es posible, puedo dar mi número de teléfono. Efectivamente. De WhatsApp, cualquier consulta. No es para que yo le interprete el sueño que usted me va a escribir a mí, porque yo no interpreto sueño. Cualquier consulta que usted tenga, cualquier pregunta bíblica, algo, estamos ahí. Cualquier oración, estamos ahí. 1-809-282-0518. Aldrin Feli. Ahí estamos a la orden, cualquier cosa que necesite. Dentro de nuestras posibilidades estamos ahí. Dios le bendiga, hermano. Dios me dé gracias por la invitación. Gracias a ti por la oportunidad, Amén. manito. Pueden suscribirse, vayan, sigan a mi hermano Aldrin Feli Oficial. Síganlo en todas las plataformas, suscríbanse a su canal, a los dos canales que él tiene, vayan, que eso es maná. Ahí tú no vas a encontrar de que un cocodrilo salió con 2 dientes de aquí a Samaná. No, usted va a encontrar la Biblia ahí. Amén. No, usted sabe. Dios me le bendiga mucho. Suscríbase si no se ha suscrito a esta plataforma Evangelista Diomedes Blanco. Dele me gusta y compártalo con alguien más, porque alguien más puede. Mira, haga esto viral. Hágalo viral. Y si usted quiere que nuestro hermano Aldrin esté en una segunda alocución, déjalo en la caja de los comentarios. Sígueme en TikTok, en Instagram, en Facebook como Evangelista Diomedes Blanco. Shalom, medidas de fe, Diomedes Blanco.